Toda una aldea se burló de ella por ser una mujer obesa. Decían que nadie podría quererla de verdad. El hombre que la llevó hasta aquella vieja finca ni siquiera se había casado por amor, sino para cumplir una absurda apuesta. Todos estaban convencidos de que aquel matrimonio sería un fracaso y que la finca desaparecería para siempre. Pero había algo que nadie fue capaz de ver detrás de aquella apariencia. Un corazón lleno de bondad, unas manos que entendían a los animales mejor que a las personas, y un amor inmenso por un rebaño que todos daban por perdido. ¿Cree usted que una mujer despreciada por todos podría cambiar el destino de una familia y hacer que quienes la humillaron terminaran viéndola con otros ojos? Quédese conmigo hasta el final, porque esta historia demuestra que el verdadero valor de una persona nunca se mide por su apariencia, sino por las huellas que deja en el corazón de los demás. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella mañana de finales de primavera, las campanas de la iglesia de Pedraza repicaron 3 veces, pero no llamaban a misa ni anunciaban una fiesta. Su sonido parecía invitar a todo el pueblo a presenciar un espectáculo que muchos esperaban desde hacía horas. Las terrazas de la Plaza Mayor estaban llenas de vecinos. Nadie hablaba del tiempo ni de la próxima fiesta patronal. Solo existía un tema de conversación. Dicen que Alejandro Morales se ha casado por una apuesta, con la primera mujer que apareció buscando trabajo. ¿Has visto cómo es? Encima está gorda. Esto no puede acabar bien. Nunca imaginé que pudiera humillarse de esa manera. Las risas recorrieron la plaza antes incluso de que Isabel Navarro apareciera bajo el viejo arco de piedra. Caminaba despacio con una pequeña maleta de cuero y una mochila gastada por los años. Era una mujer de complexión grande y el cansancio se reflejaba en su rostro. Su vestido era sencillo y el polvo del camino cubría sus zapatos. Más de un vecino la observó con desprecio, como si su aspecto bastara para juzgarla. Aún así, avanzó con la cabeza alta, acostumbrada a que otros hablaran antes de conocerla. Junto a una vieja camioneta esperaba a Alejandro. No sonreía. Ni siquiera parecía un hombre recién casado. En su rostro se mezclaban el cansancio y demasiadas derrotas. Había heredado la finca La Esperanza, con la ilusión de continuar el trabajo de su padre. Pero las malas cosechas, las deudas y los años de abandono apagaron aquel sueño. La apuesta no había sido un acto de valentía, sino el último recurso de un hombre que ya no esperaba nada del futuro. La finca está a unos minutos de aquí, dijo sin atreverse a mirarla. Isabel asintió. No hizo preguntas. El trayecto transcurrió casi en silencio. Cuando el portón de La Esperanza se abrió, Isabel comprendió que la realidad era incluso peor de lo que imaginaba. Las cercas estaban torcidas, faltaban varias tejas en el establo y el pozo apenas conservaba agua. Todo el patio reflejaba años de abandono. Desde el granero apareció don Mateo. «Bienvenida, señora». Isabel respondió con una sonrisa discreta. En ese instante, un todoterreno negro levantó una nube de polvo al detenerse frente a la finca. Don Ricardo Vega descendió con la seguridad de quien siempre había conseguido lo que quería. Recorrió a Isabel con una mirada burlona antes de sonreír. Así que el rumor era cierto. Nunca pensé que acabarías aceptando una apuesta tan absurda, Alejandro. Se acercó unos pasos. Supongo que, cuando uno ya no tiene nada, deja de elegir incluso con quién se casa. Disfrutad de la finca mientras podáis. Antes de que termine el verano llevará mi apellido. Alejandro apretó los puños, pero permaneció en silencio. Sabía que cualquier respuesta solo alimentaría la humillación. Isabel tampoco respondió. Su atención ya estaba en otro lugar. Desde el cercado observó a las ovejas merinas. Algo no encajaba. Muchas permanecían inmóviles. Algunas cojeaban. Otras apenas levantaban la cabeza para comer. Sin pedir permiso, abrió la puerta del establo y se arrodilló junto a la oveja más débil. Separó la lana, revisó las patas, observó los ojos
y examinó el hocico con la seguridad de quien llevaba años cuidando rebaños. Don Mateo no apartaba la vista. Aquella mujer sabía exactamente qué estaba buscando. Las conversaciones comenzaron a apagarse. Incluso don Ricardo dejó de sonreír. Isabel revisó una segunda oveja, después una tercera. Cada nuevo examen confirmaba la misma sospecha. Finalmente se puso en pie y miró directamente a Alejandro. Estas ovejas no están muriendo por la sequía. El silencio fue absoluto. Se están muriendo porque llevan demasiado tiempo sin recibir los cuidados que necesitan. Nadie encontró una respuesta. Las burlas desaparecieron tan rápido como habían comenzado. Mientras el viento recorría el patio de la Esperanza, Isabel comprendió que la mayor amenaza para aquella finca no era la deuda que todos conocían. Entre aquel rebaño se escondía un problema mucho más grave. Si nadie actuaba de inmediato, la familia Morales perdería mucho más que sus ovejas. Perdería la última oportunidad de salvar el lugar que durante generaciones habían llamado hogar. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a iluminar los campos de Castilla, cuando Isabel ya caminaba entre las ovejas de la Esperanza. El aire olía a hierba húmeda y a tierra recién despertada, pero ella apenas prestaba atención al paisaje. Todo su interés estaba en el rebaño. Don Mateo llegó unos minutos después con un cubo de agua y una pequeña caja de herramientas. ¿Ha dormido algo esta noche?, preguntó con preocupación. Isabel sonrió con cansancio. Lo suficiente. Ahora ellas son mi prioridad. Se arrodilló junto a una de las ovejas más débiles y limpió con cuidado una herida escondida bajo la lana. Después examinó otra. Y otra más. No es una enfermedad grave, explicó mientras trabajaba. Han pasado demasiado tiempo sin los cuidados adecuados. Si no actuamos ahora, dentro de pocas semanas perderemos la mitad del rebaño. Don Mateo suspiró. Nunca tuvimos a nadie que entendiera realmente de ovejas merinas. Todavía estamos a tiempo de cambiar su suerte. Mientras hablaban, Alejandro reparaba una cerca a pocos metros del establo. Sin levantar apenas la vista, escuchaba cada explicación de Isabel. Durante años había convivido con aquellas ovejas sin detenerse a observarlas de verdad. Ella, en cambio, parecía comprenderlas con solo mirarlas unos instantes. Con unas viejas tijeras, comenzó a retirar la lana apelmazada de varios animales. Después preparó agua templada, limpió las heridas y aplicó un remedio elaborado con plantas que crecía junto al arroyo. Mi abuela decía que un rebaño siempre avisa antes de enfermar, comentó mientras terminaba una cura. Solo hay que aprender a escucharlo. Don Mateo sonrió por primera vez en mucho tiempo. Aquellas palabras le recordaban al antiguo dueño de la finca, el padre de Alejandro. Al caer la tarde, varias ovejas ya caminaban con más fuerza. No era un milagro, pero sí la primera señal de esperanza que la Esperanza recibía en muchos años. Isabel recogió con paciencia los grandes mechones de lana retirados durante las curas. Alejandro se acercó para ayudarla. ¿Por qué guardas todo eso? Pensaba que ya no servía. Ella negó suavemente con la cabeza. Solo hay que separar la lana que realmente está perdida. Se sentó sobre un viejo banco de madera y comenzó a abrir las fibras con una destreza sorprendente. Poco a poco eliminó la suciedad hasta dejar al descubierto una lana limpia y suave. Don Mateo pasó la mano sobre ella con asombro. Hace más de 20 años que no veía una lana merina tratada así. La calidad siempre estuvo aquí, respondió Isabel. Lo único que faltaba era volver a cuidarla. Le mostró un pequeño puñado de lana blanca. Con esto podremos preparar las primeras muestras. Si salen bien, algún artesano querrá trabajar con nosotros. Alejandro observó aquella fibra con otros ojos. Por primera vez comprendió que aquello que durante años había considerado un simple desperdicio podía convertirse en una nueva oportunidad para la finca. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las colinas, se acercó hasta Isabel con un viejo par de guantes de trabajo. Los encontré en el almacén. Creo que te harán falta. Ella los aceptó con una sonrisa. Gracias.
No, gracias a ti por no rendirte. Isabel lo miró unos segundos. Todavía queda mucho camino. Pero hoy hemos dado el primer paso. Alejandro asintió. Hacía mucho tiempo que no sentía algo parecido a la esperanza. Sin embargo, no eran los únicos que observaban aquellos cambios. Durante las semanas siguientes, las noticias sobre la lenta recuperación de la esperanza comenzaron a extenderse por toda la comarca. Cuando llegaron hasta don Ricardo, este permaneció varios minutos contemplando la finca desde el interior de su todoterreno. Aquella mujer estaba consiguiendo lo que nadie había logrado en años. Y si el rebaño terminaba recuperándose, también lo haría la finca. Por primera vez, don Ricardo comprendió que Isabel Navarro podía convertirse en el mayor obstáculo para sus planes. Durante las semanas siguientes, la finca La Esperanza comenzó a transformarse poco a poco. Las ovejas caminaban con más energía. Las heridas cicatrizaban. Incluso el silencio que durante años había envuelto la finca parecía perder parte de su tristeza. Una mañana, don Mateo contempló el rebaño con una sonrisa. Hacía mucho tiempo que no veía a estos animales tan tranquilos. Isabel terminó de revisar una de las últimas ovejas enfermas y se limpió las manos con un paño. Aún queda trabajo, pero por fin avanzamos en la dirección correcta. Alejandro escuchó aquellas palabras mientras reparaba una vieja cerca. Sin darse cuenta, llevaba días levantándose antes del amanecer para ayudar en las tareas de la finca. Hacía mucho tiempo que no encontraba un motivo para hacerlo. Después de terminar las curas, Isabel volvió a recoger la lana separada durante los últimos días. La limpió con paciencia y la extendió sobre una gran mesa de madera. Alejandro la observó con curiosidad. ¿De verdad alguien pagaría por esta lana? Isabel sonrió. No tal como está. Pero mira. Sacó un pequeño peine de madera y comenzó a trabajar las fibras con movimientos lentos y precisos. Poco a poco, aquella lana áspera recuperó su suavidad natural. Don Mateo pasó la mano sobre ella. Es increíble. La lana merina de esta comarca siempre fue una de las mejores de España, explicó Isabel. La calidad nunca desapareció. Solo dejamos de cuidarla. Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de Alejandro. 2 días después viajaron al mercado artesanal de Segovia, donde cada semana se reunían artesanos de toda la comarca, entre ellos varios vecinos de Pedraza. No llevaban mantas ni prendas terminadas, solo pequeñas muestras de lana cuidadosamente preparada. Mientras recorrían los puestos, una mujer de cabello gris se detuvo frente a ellos. ¿Puedo verla? Isabel le entregó el pequeño ovillo. La mujer lo acarició unos segundos antes de levantar la vista. Esta lana es merina. Sí. Proviene de nuestra finca. La mujer sonrió. Me llamo Carmen Ruiz. Tengo un taller de tejidos en Pedraza. Invitó a Isabel a conocer su pequeño establecimiento. Las paredes estaban cubiertas de mantas, bufandas y prendas elaboradas a mano. Carmen volvió a examinar la lana. Hace años que no encuentro una fibra con esta calidad. Miró a Isabel con interés. Si podéis suministrarme más, prepararé las primeras piezas para la próxima feria. Si gustan a los clientes, tendremos trabajo para mucho tiempo. Alejandro apenas podía creer lo que estaba escuchando. Durante años había intentado vender aquella lana sin éxito. Ahora alguien veía en ella un futuro. Los tres pasaron buena parte de la tarde organizando el primer pedido de muestras. No era un gran contrato, pero bastaba para abrir una puerta que durante mucho tiempo había permanecido cerrada. Al regresar a La Esperanza, Alejandro detuvo la camioneta unos segundos antes de entrar. Gracias por quedarte cuando cualquiera habría dado media vuelta. Isabel sonrió. Hoy hemos dado un paso importante. Ahora depende de nosotros no detenernos. Alejandro respondió con otra sonrisa. Por primera vez, el silencio entre ambos resultó cómodo. Aquella misma noche, uno de los empleados de don Ricardo dejó una pequeña muestra de lana sobre su escritorio. Empieza a hablarse de ella en toda la comarca. Don Ricardo la sostuvo entre los dedos. Reconocía aquella calidad.
Si los artesanos comenzaban a trabajar con la lana de la esperanza, la finca podría recuperarse mucho antes de lo previsto. Permaneció unos segundos mirando por la ventana. Después llamó a uno de sus hombres de confianza. No podemos impedir que produzcan buena lana. Hizo una breve pausa. Pero sí podemos hacer que nadie quiera comprarla. El hombre esperó en silencio. Antes de la próxima feria, quiero que toda la comarca crea que esa lana procede de un rebaño enfermo. Una mentira repetida a tiempo podía destruir la confianza de cualquier cliente. Y don Ricardo pensaba aprovecharla. Los primeros pedidos del taller de Carmen Ruiz devolvieron la ilusión a la esperanza. No eran grandes cantidades, pero bastaban para comprar alimento para el rebaño y reparar parte de las cercas. Después de mucho tiempo, Alejandro volvió a revisar las cuentas sin sentir aquel nudo constante en el estómago. Los vecinos también empezaban a cambiar. Quienes días atrás se habían burlado de Isabel, ahora se detenían junto a la valla para preguntar cómo evolucionaban las ovejas. Parece que esa mujer sabía muy bien lo que hacía, comentó un anciano mientras observaba el rebaño. Don Mateo sonrió con discreción. Yo nunca lo puse en duda. El siguiente sábado, Isabel y Carmen instalaron un pequeño puesto en el mercado artesanal de Segovia. Sobre una mesa de madera colocaron las primeras bufandas, ovillos y mantas tejidas con la lana merina de la esperanza. Los clientes comenzaron a acercarse. Una pareja de turistas acarició una de las mantas. ¡Qué suavidad! Hacía años que no encontrábamos una lana así. Compraron 2 piezas. Después llegaron otros compradores. Alejandro contemplaba la escena desde unos metros de distancia. Nunca imaginó que aquella lana, olvidada durante tanto tiempo, pudiera despertar tanto interés. Pero la alegría duró poco. Una mujer, conocida por varios comerciantes de Pedraza, se detuvo frente al puesto. Frunció el ceño. Es cierto que esa lana procede de un rebaño enfermo. El silencio fue inmediato. Otro cliente intervino. Yo también he escuchado ese rumor. En pocos minutos, varias personas comenzaron a alejarse del puesto. Carmen intentó explicarlo. Eso no es verdad. Nuestras ovejas están completamente sanas. Pero la desconfianza ya se había instalado entre los compradores. Las ventas se detuvieron de golpe. Nadie discutió. Bastó ver cómo varios clientes dejaban lentamente las mantas sobre la mesa para que el entusiasmo de aquella mañana desapareciera. Carmen respiró hondo. Mientras Alejandro comprendía que una sola mentira podía hacer más daño que meses de esfuerzo. De regreso a la finca, Alejandro descargó las cajas en silencio. Solo cuando terminó apoyó ambas manos sobre la vieja cerca de madera. Sabía que Ricardo intentaría algo así. Isabel permaneció serena. Las mentiras viajan deprisa. La verdad tarda un poco más, pero siempre acaba llegando. A la mañana siguiente tomó una decisión inesperada. Invitó a varios comerciantes, vecinos de Pedraza y artesanos de la comarca a visitar La Esperanza. Recorrieron juntos los establos. Observaron el estado del rebaño. Vieron cómo se alimentaban las ovejas y cómo Isabel cuidaba una por una a las que aún se recuperaban. Respondió cada pregunta con paciencia, sin intentar convencer a nadie. Al finalizar la visita, uno de los comerciantes rompió el silencio. Nos engañaron. Otro asintió lentamente. Pocas veces he visto un rebaño tan bien cuidado. Antes de marcharse, varios comerciantes estrecharon la mano de Alejandro. Ninguno pidió disculpas directamente, pero aquel gesto bastó para hacerle comprender que la confianza empezaba a regresar. Aquella misma semana, comenzaron a regresar los primeros pedidos. No eran tantos como antes, pero bastaban para demostrar que la confianza podía recuperarse. Esa noche, Alejandro encontró a Isabel sentada frente al establo mientras contemplaba el rebaño. Se sentó a su lado. Durante unos segundos ninguno habló. Después rompió el silencio. Nunca te pregunté por qué aceptaste casarte conmigo. Isabel bajó la mirada, porque necesitaba empezar de nuevo. Guardó silencio unos instantes antes de continuar. Y cuando te conocí comprendí que las personas más heridas
suelen ser las que todavía conservan más fuerza para levantarse. Tú también buscabas una segunda oportunidad. Aquellas palabras permanecieron entre los dos sin necesidad de añadir nada más. Por primera vez en muchos años, Alejandro sintió que alguien entendía el peso que llevaba dentro. Muy lejos de allí, en la oficina de don Ricardo, el ambiente era muy distinto. Un abogado dejó varios documentos sobre su escritorio. Los rumores han perdido fuerza. Don Ricardo hojeó los papeles con gesto impaciente. Al llegar a una antigua escritura de propiedad, detuvo la mano. Leyó un nombre 2 veces. ¿Quién es Miguel Morales? El hermano mayor de Alejandro, respondió el abogado. Según el registro, todavía conserva derechos sobre una parte de la finca. Don Ricardo permaneció pensativo. Después cerró lentamente la carpeta. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Entonces ya no necesito derrotar a Alejandro. Se levantó de la mesa. Solo tengo que encontrar a su hermano antes que él. Mientras tanto, en La Esperanza, Alejandro ignoraba que un viejo conflicto familiar estaba a punto de convertirse en la amenaza más peligrosa para el futuro de todo aquello que tanto esfuerzo comenzaba a recuperar. La noticia no tardó en llegar a La Esperanza. A primera hora de la mañana, un empleado del registro entregó una copia de la antigua escritura de la finca. Alejandro la leyó varias veces antes de dejarla sobre la mesa de la cocina. No necesitó decir una palabra. Isabel comprendió enseguida que algo no iba bien. ¿Qué ocurre? Alejandro respiró hondo. Mi hermano sigue siendo propietario de una parte de estas tierras. Isabel levantó la vista con sorpresa. ¿Tienes un hermano? Él tardó unos segundos en responder. Se llama Miguel. Fue la primera vez que pronunciaba aquel nombre en muchos años. Don Mateo permaneció en silencio. Conocía aquella historia desde el principio, pero siempre había respetado el deseo de Alejandro de no hablar de ella. Después de unos instantes, Alejandro comenzó a recordar. Cuando murió nuestro padre, discutimos por la finca. Yo quería mantenerla. Miguel pensaba que era mejor venderla y empezar una nueva vida. Dijimos cosas que nunca debimos decirnos. Y él se marchó. Bajó la mirada. Nunca volví a buscarlo. Isabel no intentó consolarlo con grandes palabras. Simplemente apoyó una mano sobre la mesa. Todavía estás a tiempo. Aquella frase permaneció resonando durante el resto del día. A la mañana siguiente prepararon una pequeña mochila, algo de comida, y emprendieron el viaje hacia el norte. Don Mateo prometió quedarse al cuidado del rebaño junto con Carmen. No os preocupéis por la finca, dijo antes de despedirse. Nosotros la mantendremos en pie. Durante 2 días recorrieron pueblos, carreteras secundarias y pequeñas localidades preguntando por Miguel Morales. Alejandro llevaba una vieja fotografía guardada desde hacía años en el fondo de un cajón y la mostraba cada vez que alguien parecía reconocer el nombre. La mayoría negaba con la cabeza. Otros aseguraban haberlo visto mucho tiempo atrás. Cada respuesta aumentaba la incertidumbre. Al caer la tarde del segundo día, hicieron una pausa junto a una antigua venta de carretera. Mientras descansaban unos minutos, Isabel rompió el silencio. ¿Qué le dirás cuando lo encuentres? Alejandro permaneció un instante mirando el horizonte. No lo sé, respiró profundamente. Pero esta vez no quiero justificarme. Solo quiero pedirle perdón. Era la primera vez que pronunciaba aquellas palabras en voz alta. Muy lejos de allí, don Ricardo también avanzaba. Después de varios días siguiendo distintas pistas, uno de sus hombres encontró por fin el pequeño taller mecánico donde trabajaba Miguel. Era un lugar sencillo, lleno de herramientas y motores desmontados. Don Ricardo entró con una sonrisa amable. ¿Miguel Morales? El hombre levantó la vista. Sí. ¿Nos conocemos? Todavía no. Pero creo que puedo hacerle una propuesta interesante. Sacó unos documentos y los dejó sobre el banco de trabajo. Su hermano está a punto de perder la finca. Si me vende su parte, recibirá una cantidad de dinero suficiente para empezar una nueva vida. Miguel observó los papeles sin tocarlos.
Después levantó la vista. Hace muchos años que no veo a mi hermano. Precisamente por eso esta decisión debería ser sencilla. Miguel guardó silencio unos segundos. Finalmente cerró la carpeta y se la devolvió. Tal vez dejé de verlo hace muchos años. Pero sigue siendo mi hermano. Hizo una breve pausa. No firmaré nada sin escucharlo antes. Por primera vez, la sonrisa de don Ricardo desapareció. Comprendió que el tiempo empezaba a jugar en su contra. A la mañana siguiente, Alejandro e Isabel llegaron por fin a Bilbao. Preguntaron en varios talleres hasta que un anciano señaló una calle estrecha al final del barrio. Si buscáis a Miguel Morales, creo que aún trabaja allí. Alejandro sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. Después de más de 20 años, apenas unos pasos lo separaban del hermano al que nunca había dejado de echar de menos. Sin saberlo, Miguel acababa de cerrar el taller y caminaba hacia el mismo lugar donde el destino estaba a punto de reunir de nuevo a los dos hermanos. El pequeño taller permanecía en silencio cuando Alejandro se detuvo frente a la puerta. Durante unos segundos, no fue capaz de entrar. Había imaginado aquel momento cientos de veces, pero ninguna de esas imágenes lograba parecerse a la realidad. Isabel apoyó suavemente una mano sobre su brazo. Todavía estás a tiempo. Alejandro respiró hondo y empujó la puerta. Miguel levantó la vista desde el banco donde reparaba un viejo motor. Los dos hermanos permanecieron inmóviles. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que se vieron. El tiempo había cambiado sus rostros, pero no la emoción de aquel instante. «Hola, Miguel», dijo Alejandro con la voz quebrada. Miguel dejó lentamente las herramientas sobre la mesa. «Pensé que nunca volvería a verte». Ninguno de los dos encontró las palabras. Fue Isabel quien rompió el silencio. «Habéis perdido demasiados años por culpa del orgullo. No dejéis que también os robe el futuro». Miguel observó a su hermano. Ayer vino un hombre llamado Ricardo Vega. Alejandro cerró los ojos. «Lo imaginaba. Quería comprar mi parte de la finca». «¿Y qué hiciste?». Miguel respondió con tranquilidad. «Le dije que primero quería escucharte a ti». Aquellas palabras bastaron para derrumbar el orgullo que Alejandro había sostenido durante tantos años. Bajó la cabeza. «Perdóname». La voz apenas le salió. «Nuestro padre quería que siguiéramos unidos. Yo solo pensaba en demostrar que tenía razón. Perdí a mi hermano y estuve a punto de perder también la finca». Miguel permaneció en silencio unos segundos. Después dio un paso al frente. «Los dos cometimos errores». Respiró profundamente. «Pero todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien». Los dos hermanos se abrazaron. Isabel sonrió en silencio. Sabía que aquel abrazo valía mucho más que cualquier documento. 2 días después regresaron juntos a La Esperanza. Pero don Ricardo ya los estaba esperando. Varios vehículos permanecían frente a la entrada de la finca. Un funcionario revisaba unos documentos mientras varios trabajadores se preparaban para llevarse parte del rebaño. Al verlos llegar, Isabel fue la primera en comprender lo que estaba ocurriendo. Se acercó inmediatamente a Miguel. «Las escrituras». Miguel abrió la carpeta sin perder un segundo y entregó los documentos al funcionario. «Soy copropietario de esta finca y no autorizo ninguna operación hasta revisar toda la documentación». El funcionario examinó los papeles con atención. Después miró a don Ricardo. «Debemos suspender el procedimiento hasta verificar estos documentos». La expresión de don Ricardo cambió por completo. «Eso es absurdo. Es la ley». Durante unos segundos nadie habló. Don Ricardo apretó los dientes y clavó la mirada en Isabel. Comprendió que no había sido Alejandro quien había cambiado el destino de aquella finca. Había sido ella. «Esto no termina aquí», murmuró antes de subir a su vehículo. Sin esperar respuesta, abandonó la finca junto con sus hombres. El silencio regresó al patio. Pero esta vez era un silencio lleno de alivio. Los vecinos comenzaron a acercarse poco a poco. Muchos eran los mismos que se habían reído de Isabel el día de la boda. Una anciana dio un paso al frente. «Nos equivocamos contigo». Otras personas asintieron.
Isabel sonrió con sencillez. Todos merecemos una segunda oportunidad. Aquella tarde, Carmen llegó desde Pedraza con una buena noticia. Las mantas elaboradas con la lana de la esperanza habían recibido el mayor número de pedidos desde que abrió el taller. Don Mateo no pudo contener la emoción. El viejo Antonio estaría orgulloso de vosotros. Alejandro miró a su hermano, después a Isabel y finalmente al rebaño que pastaba bajo la luz del atardecer. Comprendió que la finca nunca había necesitado un milagro. Solo necesitaba personas capaces de cuidarse unas a otras, como una verdadera familia. Semanas después, la esperanza volvió a llenarse de vida. Las ovejas crecían sanas. El taller de Carmen recibía nuevos encargos cada mes. Miguel decidió quedarse en Pedraza para trabajar junto a su hermano. Y Alejandro dejó de recordar aquella boda como una apuesta absurda. Con el paso del tiempo comprendió que aquel día, sin saberlo, había comenzado la mejor etapa de su vida. Cuando el sol empezó a esconderse tras las colinas de Castilla y León, Isabel contempló el rebaño mientras una brisa suave recorría los campos. Sonrió sin decir una palabra, porque entendió que el verdadero hogar no siempre es el lugar donde uno nace. A veces, es simplemente el lugar donde alguien decide quedarse y luchar por quienes ama. Cuando todo parecía perdido, no fueron el dinero ni la suerte quienes cambiaron el destino de la esperanza, sino el valor de unas personas que decidieron dejar atrás el orgullo, tender la mano y empezar de nuevo. La reconciliación entre dos hermanos, la generosidad de una mujer que nunca dejó de creer en los demás, y el esfuerzo compartido de toda una comunidad demostraron que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando existe voluntad para perdonar. Personalmente, creo que las historias más bonitas no son las que hablan de personas perfectas, sino de aquellas que se equivocan, aprenden y encuentran el valor para cambiar. Si esta historia ha llegado a su corazón, me encantaría saberlo. Puede escribir un 1 en los comentarios. Y si cree que hay algún detalle que podríamos mejorar, o desea compartir su opinión, escriba un 0. Será un verdadero placer leer cada uno de sus mensajes. Esta historia nos recuerda que el amor sincero, el perdón y la bondad tienen un poder mucho mayor que el dinero, el orgullo o cualquier ambición. Todos merecemos una segunda oportunidad. Todos necesitamos un lugar al que llamar hogar. Y, muchas veces, basta con que una sola persona crea en nosotros para cambiar el rumbo de toda una vida. La felicidad rara vez llega cuando pensamos únicamente en nosotros mismos. Suele aparecer cuando decidimos cuidar, ayudar y caminar al lado de quienes más lo necesitan. Al fin y al cabo, una familia no siempre nace de la sangre, sino de las personas que eligen permanecer a nuestro lado cuando todo parece derrumbarse. Como una pequeña lámpara encendida junto a una ventana en una noche oscura, un simple acto de bondad puede iluminar el camino de alguien durante toda la vida. Antes de despedirnos, le invito a dedicar unos instantes a pensar en esta historia y en las personas que han dejado una huella en su propio camino. Quizá hoy sea un buen momento para perdonar, agradecer o simplemente llamar a alguien a quien hace tiempo no ve. Si este relato le ha acompañado y le ha dejado una sonrisa o una reflexión, será un honor que continúe formando parte de esta comunidad, suscribiéndose al canal y compartiendo esta historia con quienes también disfrutan de los relatos que hablan de esperanza, familia y segundas oportunidades. Esta es una historia adaptada con fines de entretenimiento e inspiración, creada para transmitir valores humanos y emocionales. Porque, a veces, el verdadero hogar no es el lugar donde empezamos la vida, sino aquel donde decidimos quedarnos para cuidar de quienes amamos.